anunciamos, amigos, estamos en nuestros estudios con el director de la Maestría de Economía de la Universidad Pacífica, el economista Juan Mendoza, y el especialista en gasto público, Daniel Córdoba, también economista. Pero antes de conversar con ellos, vamos a ver un cuadro comparativo de cuánto ganan los ministros en América Latina. Veamos. El ingreso mensual de ministros de Estados en Colombia, $6.714. En Chile, $15.494 México, $11.111 y Perú, hasta el día de antes de ayer, 5.601. Bien, doctor Mendoza, ¿esto es justo, injusto? ¿Es una repartija, como ha dicho el expresidente García y bueno, otros oyentes, televidentes de RPP, indolentes? Es un atentado a la patria. Premian a gente como el ministro de Educación, ministro de Interior, van a protestar, un zarpazo final, un robo. ¿Injusto? ¿Repartija? ¿Justo? Bueno, primero, yo soy economista, así que justicia y esos son términos que a mí me parece... No se cuentan. No, me parece... Bueno, tiene su lugar, pero voy a hablar de lo que conozco, ¿no? Yo no comparto las opiniones de las críticas políticas a este aumento, pero creo que el aumento es ineficiente y desaprovecha una buena oportunidad para iniciar la reforma del Estado. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que hacer para reformar el Estado es preguntarnos qué es lo que debe hacer el Estado. Es decir, ¿cuáles son las funciones básicas? Nosotros hemos tenido en los últimos 50 años un crecimiento secular en las actividades del gobierno y, paradójicamente, una caída en la provisión de los bienes fundamentales para los que existe el Estado. Orden interno, defensa, poder judicial. Esas son las prioridades, por eso existe el Estado. Entonces, y ahí deberían ir los aumentos. Vamos concretando, porque el tiempo es esquivo acá, es peor que los aumentos del sector aumentamos a todo público. el mundo. ¿Qué pasa? Entonces, por ejemplo, no estoy en contra de la cultura, pero el Ministerio de la Cultura es un ministerio que no necesitamos. Pero tendríamos que tener un ministro de Cultura, realmente tendría que ser una persona de muchísimo, digamos, desprendimiento para decir, ¿sabes qué? Mi ministerio no lo necesito, te devuelvo los $10.000 que me vas a pagar o los $12.000 que me vas a pagar ahora. Entonces, el orden de la reforma es bien importante y estamos desaprovechando. Se puede generar después un statu quo, nos llenamos de gente en el sector público que evidentemente no se va a bajar el sueldo nunca. ¿Qué dice Daniel Córdoba? Bueno, no, yo creo que es una recuperación del sueldo que venía del periodo de Toledo y que 42.000 soles es un primer ministro, doctor Córdoba. Bueno, hemos visto los cuadros comparativos que has mostrado y estamos poniéndonos entre el nivel de México y Chile y es una comparación válida. Claro, el problema con México y Chile es que el PBI de Chile es casi 3 veces el del Perú, el PBI per cápita. Y el de México está muy por encima del nuestro. Entonces, sí, pero digamos, ¿qué cosa queremos? ¿Competir con Chile o queremos seguir siendo, digamos, ganados por Chile? Lo que yo creo que es un tema de competitividad, ¿no? Las personas, los seres humanos, los profesionales ganan un sueldo en el sector privado que tiene que ser, digamos, a mismo nivel de formación o de capacidad de ejecución, tiene que ser comparable a cargos de tanta importancia en el Ejecutivo. Un sueldo en el sector privado de $4.000 es un sueldo gordito. Un gerente general en el sector privado gana más de lo que está ganando hoy día un ministro, ¿no? Entonces, esa es la realidad del mercado laboral profesional. Entonces, si queremos hacer demagogia política, si queremos hacer análisis de largo plazo, también lo podemos hacer, pero yo creo que lo importante es dejarnos de demagogia. El señor Alan García bajó los sueldos y pocos han mencionado en este debate de ayer, antes de ayer, que en enero del 2009 sacó un decreto de urgencia subiendo el sueldo a los ministros. Hubo tal de reacción, digamos, política, que a los 3 días volvió a sacar un decreto de urgencia y le volvió a bajar los sueldos a los ministros. O sea que tenemos que ser bien claros, es un tema técnico, no es un tema político. Yo no estoy en contra de que la gente esté bien remunerada, eso es por supuesto, pero no se puede comparar sector privado con sector público, son bien diferentes. Lo que necesitamos es carrera pública.
Ese es un buen paso del gobierno, pero no el ministro, porque ese es un cargo de confianza. Necesitamos que el grueso de los servidores públicos, los policías, las enfermeras, estén ganen bien en función de la competitividad que tienen. Hay un tiene. problema acá porque el aumento, por ejemplo, para la policía del 2012 es 20%, pero neto es 12%. Las pensiones se bajan a la mitad y el ministro del Interior se dobla el sueldo. Ese es un problema para motivar. Pero no se han doblado el sueldo, Juan. Han regresado simplemente al periodo pre-Alan García. No, es lo que ganaban, un poco más lo que ganaban con Toledo. Es un cargo, ¿no? político, confianza. Tenemos ministros, no solamente en este gobierno, tenemos ministros en todos los gobiernos que no gastan un mango. Entonces, ¿por qué les pagamos 30.000? O sea, no hay un tema financiero. Es un tema político, ahí no hay economía, ni competitividad, ni evaluación, ni nada. El sector público tiene que tener técnicos de la misma capacidad o mayor que el sector privado. Entonces yo no entiendo por qué se critica que un funcionario público que tiene una responsabilidad, que manejan presupuestos de 6.000 millones, de 8.000 gasto de representación, tienen chofer, etcétera, que tengan una remuneración comparable con la del sector privado a mismo nivel de responsabilidad, a mí me parece que es lo que necesitamos, porque los técnicos del Estado tienen que ser tan buenos como los del sector privado. Y no es algo que no se debe comparar, porque la gente pasa del sector privado al sector público en este país. Pero lo que pasa es que la diferencia, Daniel, es que para que uno le paguen ese sueldo en el sector privado, pasa por evaluaciones. Lo someten a una evaluación, hay una serie de pruebas, y al final le evalúan el resultado. Sin lugar a dudas, no hay eso. O sea, ¿cómo le vamos a medir eso a los ministros? Sin lugar a dudas, lo que tenemos que exigir, nada más 2 minutos, lo que tenemos que exigir, 30 segundos, lo que tenemos que exigir es que los ministros nombrados sean competentes profesionalmente. O sea, que no se nombre a ministros... Imposible de hacer, porque es un cargo político. Eso no se puede hacer jamás. No, pero por supuesto que se puede hacer. Estamos en democracia y bueno, cada 5 años se elige el presidente. El problema de esto es que, bien como ha sugerido el entrevistador, el problema es que en el sector público no hay mercado. Entonces, una vez que uno le fija el salario, si yo fijo el salario del sector privado a alguien y le va mal, lo votan. A mí me votan si no trabajo bien. Y no produce. En la universidad no tanto, porque en el sector público tiene que haber, como ese mercado. Además, esa persona que gasta, no voy a decir el ministerio, porque hay ministerios que no gastan y no se mueven, y vemos que la plata del Estado está ahí, y está ahí como el mendigo en el banco. Bueno, de acuerdo, pero esa persona en el sector privado... apostamos, no le pagan $10.000 además, más gastos de representación. Yo creo que muchos de los ministros que están ahora en el gobierno, ¿no? El ministro Castilla, por ejemplo, o el ministro Monjes, por ejemplo, que yo conozco, sí ganaban más en el... Son dos, pues ganaban más. Bueno, yo creo que hay unos 8, por lo menos, que tienen un currículum que sí justifica esa representación. Pero estos ministros no estarían ahí, no están ahí por la plata, están por otras razones, ¿no es cierto? Los ministros que ha mencionado Daniel. Y también tenemos ejemplos de ministros, para no decir nombres mejor, que estoy seguro que en el sector privado no tendrían nunca esa remuneración. Y en los cargos de confianza, en los cargos altos, no interesa la remuneración. No creo que importe. Yo creo que lo que hay que hacer es hay que aumentar al grueso de los servidores públicos. La CGTP dice que el sueldo mínimo está congelado hace 3 años por lo menos. Y que entonces, bueno, pues, o sea, se comienza por el ministro con el 100% y, sin embargo, a los estamentos de abajo, pensionistas, etcétera, etcétera, no hay una correspondencia. El ministro, por su lado, dice que policías, maestros, médicos ya han sido aumentados. Y entonces, ¿hacia dónde va esta reforma? ¿Esto es una reforma del Estado, en su opinión? No pienso que no. Para mencionar un poquito lo del expresidente García, me parece que es bien interesante que se preocupe por este tema, pero recordemos que la razón por la cual tenemos salarios tan bajos en el sector público es por la hiperinflación. Básicamente, los salarios que tenemos hoy son 1/3 de los que había hace 40 años, en términos reales. Entonces, él tiene mucha participación en esto, me parece bien interesante que esté interesado. Sí, para siempre, estamos pagando esa factura. Por eso que el servicio civil peruano se destruyó por la hiperinflación. Pero en este asunto, lo primero es definir qué hay que hacer. Uno no puede subir está bien, evidentemente hay que compensar bien a las personas. Pero ¿cuál tuvo que ser el mecanismo para aumentar a los ministros? ¿O el criterio? Yo pienso que los dejábamos como estaban. No, y además un poco de gradualidad, ¿no? Porque es cierto que, por ejemplo, los sectores cruciales, el sector interior, tenemos a los policías, que no es cierto que se les haya subido mucho.
porque el aumento neto es bastante bajo. Además, la pensión se ha reducido. Y entonces los estamentos altos se suben. Eso no creo que motive mucho a los policías. ¿Esto es una reforma del Estado? No, esto es parte, Porque es para, esto es parte de un proceso. gerentes regionales, también a venir alcaldes, ha dicho el ministro del Interior. También es para alcaldes, para los cargos de alta responsabilidad a todo nivel. Pero entonces no es una reforma del Estado, no forma parte de la reforma. Esto es parte de un proceso. Yo creo que la principal reforma, yo soy muy crítico de la ausencia de reformas en este gobierno, o sea, no es que estoy defendiendo al gobierno, yo estoy defendiendo la reforma, es decir, que la principal reforma de este gobierno, si no la única importante, ha sido la del servicio civil, ¿no? Entonces hay sí un esfuerzo que es sistemático y profesional por mejorar la calidad de los funcionarios públicos, ¿no? Y esto ha sido, digamos, pues sí, se está creando una carrera pública, tenemos un ministro de Educación de primer nivel ahora que está retomando bueno, si uno analiza los niveles de gasto en este gobierno, el anterior y el precedente, sí hay un problema estructural en este momento en el Estado peruano en donde no se ejecutan los presupuestos. Pero ese es un tema, digamos, que hay que trabajar justamente teniendo gente de buena calidad. El mensaje que le dan a la gente es... No tiene que ver con el tema específico. El mensaje que le dan a la gente que gana el mínimo es que yo ahora ministro, voy a ganar 40 veces lo que tú ganas. ¿Eso cómo se explica? Sí, ese es un problema. Y dice, no, lo que pasa es que no me alcanza para el colegio. Los otros también tienen hijos en el colegio. Es tan difícil de explicar como la diferencia entre lo que gana un gerente general y un obrero en una empresa. Evidentemente es muy difícil. Pero la desigualdad. Tienen que aceptarlo. La desigualdad y este tipo de diferencias es parte del sistema capitalista en el que vivimos. Es muy difícil de explicar, es muy difícil de justificar, pero es una suerte de mercado laboral. ¿Cuánto debería ganar el presidente de la República? Por eso es la gran incógnita. El presidente se lo ha dejado en 15. No, yo diría que más bien este es un ejemplo de que no funciona el sistema capitalista, porque el sector público no es un ejemplo del mercado. Ahí no hay mercado, no hay precios. El sistema capitalista es mercado y Estado, ¿no? O sea, los economistas teóricos hablan solo de mercado, pero el Estado también está presente. No, pero el sueldo acá se lo han puesto en la economía capitalista, ¿no? O sea, por ejemplo, hay ministros que seguro que no producen ni 3.000 soles y ahora van a ganar 40.000 soles. ¿Y cuánto debería ganar el presidente, doctor Mendoza? Bueno, yo prefiero no entrar en ese tema. Se le debe subir, porque si está dentro de la reforma, está dentro... Yo creo que el presidente debe ganar más que el primer ministro, ¿no? O sea, el presidente debe ganar 45.000 mangos. Bueno, si el primer ministro gana X, el presidente debe ganar un poco más por una cuestión de principio de responsabilidad. El presidente de la República actual ha dejado su sueldo en 15.000. Claro, es política, es parte de una reacción, digamos, a esta ola de críticas. Pero yo creo que hay que ser sinceros en los congresistas, por ejemplo. Los congresistas ¿Van a tener que subir transparencia, no, porque los congresistas ganan un sueldo, tienen otros gastos. Los ministros también tienen gastos, los gerentes regionales tienen gastos de representación, los secretarios tienen gastos de representación, todo el mundo tiene gastos de representación, tienen carro, tienen gasolina, etcétera. No es solamente es parte de la función pública en todo el mundo, lamentablemente es así, ¿no? Yo creo que, digamos, más que hacer una crítica, el peso sobre el presupuesto público de este aumento es un peso relativamente bajo. Es bajo. Eso no importa. El peso es bajo, ¿no? Yo creo que son 4.000 personas. El problema es lo que significa. Son poquitos que ganan mucho. Son 4.000 personas y van a venir El problema más. es que eso va a quedar... no hay nada más permanente que un programa público transitorio. Esta gente se va a quedar ahí, esto va a crecer. Si teníamos antes a alguien que no tenía problema en ser un ministro secretario, ¿no es cierto? Bueno, con esta remuneración, mejor todavía, porque se le está compensando. Secretario. Así que esto no asegura selectividad en absoluto. Yo no estoy en contra de que se remunere bien, pero lo primero es definir qué hay que hacer. Una vez que se aumente el sueldo, eso se queda para siempre. Nadie se baja el sueldo. Ahora, estos 460 millones de soles en publicidad estatal. Es un escándalo. Y imagen, perdón. Son 150 millones de dólares, cerca de 150 millones de dólares. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Eso es otro tema. Es el gran tema, ¿no? Es la misma administración. O sea, estamos hablando de las mismas personas que están tomando las mismas decisiones. Habría que hacer la comparación con la administración anterior de la precedente. Bueno, seguro que eran malas también, pero yo quiero regresar a ese punto. Es un poco excesivo, ¿no? ¿Un año? No, sí, yo estoy de acuerdo, ese es otro tema. Una cosa importante es que el sector público y el sector privado no son tan comparables, porque el mercado en el sector privado disciplina a las personas. Le paga, si esto fuera el sueldo de un gerente, que gane lo que quiera, su productividad. Ahora, lo que dicen un poco el Ministerio de Economía, para explicar esto, es que ya se han subido otros. El presidente de la Corte Suprema a 27.000, el fiscal de la Nación a 23, el Contralor a 32. Pero los jueces no les han subido. Y entonces, que son los que administran justicia.
Y entonces también hay deberíamos dejar funcionarios que no son ni ministros ni viceministros que tienen también un régimen de remuneración parecido, ¿no? Los directores, También, pero también son cargos de confianza. Los ministros ¿hay unos ministros que están en directorios también? Ministros no. ¿No? Viceministros creo que sí. Yo sé que van a ganar más. Eso no deberían ganar 2 sueldos, evidentemente, ¿no? O sea, debería ganar el sueldo y nada forma de más. sacarle ¿no? la O sea, vuelta. no debería. Me acuerdo que es un problema que tuvo Cruz Borneo, ¿no? En su momento, ¿no? Bien, muchas gracias. Se nos acaba el tiempo. Interesante los puntos de vista que nos han brindado. Gracias a Juan Mendoza y también a Daniel Córdoba por acompañarnos. Muy buenas noches. Encantado. Hoy tenemos que ir a los titulares, tenemos que actualizar la información aquí en RPP.